Todos sabemos que desde que el cine es cine se han llevado novelas, piezas de la literatura a propiamente la versión cinematográfica, ¿no es cierto? Es lo que nosotros hablamos de construcción cinematográfica o de versión cinematográfica respecto de una obra literaria cualquiera. Esto se realiza con mayor, menor fidelidad a la propia obra literaria o alejándose en la propuesta con mayor menor suerte de lo que es la obra original en relación con la película. Hay quien decididamente no gustan de ver películas basadas en tal o cual novela. Se supone que no es lo mismo leer el libro, conocer la historia a través de su fuente original que viéndola en una película, ¿no es cierto? Otras personas, tal vez más prácticas, prefieran ver la película antes que leer un libro que insume mucho más tiempo la lectura de una novela que la visión de una película, ¿no es cierto? Yo no creo que siempre, en todos los casos, la película sea de menor valor que la obra original. Uno podría pensar que hubiera sido de la novela El Padrino de Mario Puzo si no hubiera ocurrido la trilogía fílmica que desarrolló Francis Ford Coppola a partir de esa novela, ¿no es cierto? Tampoco sé qué tan fiel es la trilogía fílmica en relación con la novela de Puzo, pero bueno, al margen de eso, todavía por la película alguien puede llegar a saber que existe esa novela. De otra manera, me parece que hubiera pasado sin pena ni gloria y ya hubiera caído en el olvido. Uno podría pensar que Stephen King como escritor no es muy bueno que digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, los grandes directores del cine, Stanley Kubrick, algún otro han realizado la versión cinematográfica, ¿no es cierto? No se conoce, me parece a mí, el caso inverso, ¿no es cierto? Que se haya hecho la versión literaria de algo que haya nacido como cine, como película. O sí, o hay libros, ficciones, novelas que se publicaron a partir de un éxito cinematográfico. Bueno, este aquí que sacamos del cajón de las cosas perdidas, este libro, que ahora vamos a ver qué es, el libro, la novela que surge de una película. Hacia mediados, fines de los años 70 existía una editorial, Martínez Roca, con sede en Barcelona, que se dedicaba a publicar unos libritos, unas novelitas, generalmente dirigidas a un público adolescente, unas novelitas que venían derivadas de películas, también con un enfoque adolescente. Acá tengo uno de esos libritos de Martínez Roca, basado en una película que es lo que vamos a tratar en este video, la película de 1978 que pasó sin pena ni gloria, Sargento Pepper, ¿no? Remitiendo al personaje de los Beatles, ¿no es cierto?, de aquel disco, que hasta el día de hoy es un hito en la historia de la música, ¿no es cierto? Al tomar este libro, después de mucho tiempo, recordé por las páginas de atrás donde publicitan otras publicaciones de la editorial, estos libros que fueron muy famosos en su época, yo no sé si van a alcanzar a verlos, bestsellers de la juventud, donde como catálogo aparecen libros como Zárate, Nacida Inocente, Pregúntale a Alicia, la segunda parte de Nacida Inocente, donde no dice en absoluto quiénes son los autores, no importa quién haya escrito el libro. En definitiva, estos títulos no eran nada más que el relato, te contaban la película por si no la habías visto, supongo. En la cubierta muchas de estas películas habían sido protagonizadas por la actriz Linda Blair, entonces aparecía su cara de alguna escena de la película en la tapa, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos al caso del tema que nos remite el libro de la película Sargento Pepper. Pueden ver con una cubierta muy estrambótica, un collage donde no se entiende muy bien, hay gente duplicada. En fin, fue una película, comedia musical, ópera rock, tal vez,
que apareció en 1978, construida en base a un hilo conductor, la discografía, los temas de los Beatles, si bien los Beatles nada tuvieron que ver con la producción de esta película. Sí, como antecedente de esta obra, contamos con que en 1967 los Beatles deciden pasar de esto a esto. Deciden darle una nueva vuelta, un nuevo giro a su carrera musical, produciendo un álbum de concepto, de lo que se llama motivo conceptual. No vamos acá a discutir si son los Beatles los creadores de la obra conceptual dentro de lo que es la historia del rock, o si ellos vienen a aportar su granito de arena a algo que ya estaba constituido por otros grupos, otras bandas musicales. Ya por ese entonces aparecía la banda Pink Floyd. Pero bueno, sea el disco Sgt. Pepper, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sgt. Pepper, la obra original de los Beatles, sea esta fundadora del concepto, valga la redundancia, conceptual dentro del movimiento rock, si no es la obra fundadora, es una de las primeras, por lo menos. A diferencia de los álbumes musicales no conceptuales, que eran una mera colección de temas que no pretendían tener ningún tipo de hilación o relación unos con otros, que esto también es discutible, porque uno puede advertir en las bandas musicales y en sus trayectorias que de álbum a álbum van cambiando sus atmósferas, van cambiando sus posturas de un álbum a otro, ¿no es cierto?, al margen de que esa obra se presente como algo conceptual o no. Yo creo que construcción de relato hay siempre, en cualquier obra, por más hegemónica que se pretenda en su presentación en conjunto, ¿no es cierto? Con la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sgt. Pepper, los Beatles tampoco pretenden contar una historia hilada con un argumento sólido. Se dice que la idea original surge a partir de una letra que habría escrito John Lennon, inspirado en lo que como texto ofrecía un anuncio de presentación de un circo. De ese texto él extrae algunas ideas para la elaboración de una primera letra, la que hace a la letra de la canción homónima al álbum, y a partir de ahí todos se ponen a componer, en definitiva creando un mundo surrealista, lisérgico, en el sentido que incluso ellos empezaban o venían experimentando con las drogas, con el LSD, y como que deciden darle incidencia a esa imaginería que le aportan las drogas. Digo, ese disco primero de los Beatles no cuenta una historia, sí presenta un mundo con personajes al interior de las canciones. La misma banda del Sargento Pimienta nos habla de un tal Billy Shears y unos tales hermanos Henderson. Y luego las canciones que completan el álbum van a incorporar personajes por el estilo, tal como Lucy, la del cielo con diamantes, ¿no es cierto?, o la amorosa Rita, o el señor Kite, señor Cometa, que en todo caso cada canción cuenta medianamente la historia de cada uno de estos personajes sin guardar una relación directa entre ellos, pero sí constituyendo un paisaje sonoro y visual que completa toda la obra y que tiene que ver con, ya les digo, con lo surrealista, con lo circense, con lo absurdo, con lo lisérgico, lo psicodélico. Un año más tarde de la aparición de ese disco, en 1968, se realiza así una primera película, El submarino amarillo, de dibujos animados, que toma los temas de este disco de los Beatles y algunos de álbumes anteriores para recrear ahora sí una historia, pero en la que los Beatles tienen escasa participación, excepto porque se toman sus canciones para representar esta historia.
La película El submarino amarillo, de alguna manera, no sé si tanto toma los personajes del álbum Sargento Pepper, sí toma esa psicodelia, esa atmósfera, para representar, para contar, narrar una historia bastante sencilla, bastante simple, bastante hippie, por otra parte, en su filosofía, en su propuesta, casi como una lucha entre buenos y malos, casi dirigida para niños, si bien la ilustración, la animación, el diseño de personajes y de paisajes es muy psicodélico. Hoy diríamos, no sé si es una película muy equilibrada, porque argumentalmente es muy infantil y en lo que respecta a su realización de diseño es como para adultos. No se disfruta, me parece a mí, mucho más que por la música y por su imagen, tanto como por su argumento, que es bastante flojo. La cuestión es que para 1978, un productor, Robert Stigwood, que había producido, entre otras cosas, la ópera rock y la película de la ópera rock Tommy de los Who, decide tomar a Peter Frampton y a los Bee Gees. Peter Frampton, que venía de, creo, de haber tenido una muy buena venta con su último álbum, y los Bee Gees, que venían de haberle puesto música a otra película dirigida para adolescentes, Fiebre del sábado por la noche, cuyas canciones le hicieron mover los piecitos a John Travolta, para hacer esta comedia musical, ópera rock, que arrebata el título a la obra original de los Beatles. Se hace también de todo su repertorio de canciones para contar una historia que nada tiene que ver ni con los personajes ni con nada que haga a la obra original de los Beatles. Y lo loco del asunto es que, como parte del merchandising de la película, aparece este libro donde se cuenta la historia, ¿no es cierto? Lo que se ve en la película te lo cuentan en un libro. Sargento Pepper y su banda de corazones solitarios, escrito por este tal Henry Edward, que fue el guionista de la película, que buscando por internet uno se entera que era la primera vez que escribía un guión de película y después se pierde en el horizonte. El hombre nunca más supimos qué otra cosa pudo haber escrito. Es muy interesante la nota de solapa que presenta este libro, donde empieza diciendo: únete a la banda del Sargento Pepper. Primero fue el disco de los Beatles, después la película con Peter Frampton y The Bee Gees, ahora la novela del film, una mágica aventura rock. Y miren qué curioso, sigue. Se pregunta el que escribió esta: ¿es una novela? ¿Un guión cinematográfico? ¿Una recopilación completa de canciones? Es todo esto y muchísimo más. Es un viaje sin igual por el mundo de la fantasía, una multicolor experiencia de imágenes alucinantes que estimulará tus ensueños. En la ficha técnica no aparece para nada quién fue que realizó la traducción al español de este libro. Sí aparece en el libro una dedicatoria. O sea, este hombre, Henry Edwards, dedica el libro como si se tratara de una obra importante. Entre otros, dice: dedico este libro a mi padre y mi madre, Esther y Sam, a Ellen Shepard, cuyo trabajo editorial ha sido de incalculable valor para mí. Sí, esta Ellen Shepard debe haber sido la que lo publicó, y de otra manera. Bueno, y a varias personas más. Claro, no es un novelista el que escribe la novela, es un guionista de cine. Es interesante también que en esta misma nota de solapa dice que esto que tenemos en la mano es una obra que, pese a ser una fantasía, contiene también sutiles intenciones de crítica social contra la contaminación ambiental, contra los líderes religiosos de sectas fascistas, contra el capitalismo desalmado, contra quienes explotan la música popular. Bueno, hablando de quienes explotan la música popular. ¿De qué va la película y la historia de este libro? La sinopsis que aparece en Film Affinity de esta película dice: sinopsis, Billy Shears, quien conoce a la banda Lonely Hearts Club Band, la banda del Club de los Corazones Solitarios, es el nieto del famoso Sargento Pepper.
Esto nunca los Beatles creo que lo hubieran pensado de esta manera, que Billy Jersey era el nieto del Sargento Pepper. Será el protector del instrumento mágico de la banda, intentando evitar que los chicos malos, liderados por el magnate de la música B.D. Brockhurst, lo robe. De eso se trata la película. Me imagino que después les roban el instrumento mágico y que tienen que ir a buscarlo, todas las peripecias que deben pasar hasta conseguirlo. En una batalla final le ganan al malo y se termina la película. Mientras tanto cantan todas las canciones de los Beatles. Decía, es evidente que el que escribió la novela no es un novelista. Permanentemente, en primer lugar, este libro me parece que en síntesis es como si te contaran una película, pero con el más mínimo detalle, ¿no es cierto? Te encontrás con un amigo que te dice, che, ¿sabés que vi tal película que vos todavía no viste? Ah, contame de qué va. Y el tipo te la cuenta escena por escena milimétricamente, ¿no es cierto? Y lo loco del autor, Henry Edwards, no solamente te lo cuenta milimétricamente, además te lo cuenta de manera cinematográfica al punto de que te lo cuenta en tiempo presente. La historia transcurre en tiempo presente. Vamos, estamos acostumbrados que una novela siempre transcurre en tiempo pasado, ¿no es cierto? Tal vez en la convención, en el consenso de que si bien tomamos un libro nuevo y lo empezamos por sus primeras páginas, de antemano nosotros ya sabemos que toda la historia va a estar concentrada y terminada en ese volumen, ¿no es cierto? Porque de otro modo también hace a la cohesión y a la coherencia de un relato, me parece a mí, contarlo en tiempo pasado, por vanguardista que se presente la obra. Raramente habrá el caso de novelas, de relatos escritos en tiempo presente, pero me parece que son excepcionales, son los menos. Tal vez en el cuento haya una posibilidad mejor como recurso de utilizar el tiempo presente. Pero imaginen una novela que comienza de esta manera. Dice como epigrama, de mañana en Herland, en Corazonlandia. Recuerdo que en la película El submarino amarillo todo ocurría en Pepperland, ¿no? En Pimientolandia. Bueno, acá transcurre en Herland, Corazonlandia. Época actual. Época actual respecto de qué, porque es una fantasía, ¿no es cierto? Y empieza diciendo, amanece, no amaneció, no, amanece. Pero ya la plaza principal de Herland bulle de actividad. Es día de feria y los días de feria suponen siempre un sinnúmero de ocupaciones de última hora. Los rudos muchachos inflan centenares de globos. Las alocadas muchachas instalan sus mostradores de besos en venta, recién pintados con una mano de pintura rosa. En sus hogares, las mujeres de Herland planchan sus vestidos, mientras los hombres lustran sus zapatos. Mientras tanto, los más madrugadores tienden manteles sobre la hierba. Frente al kiosco de música de Herland, y se tumban a tomar el sol. La encantadora Silvia y el banquero Tom, ¿quiénes serán?, han desplegado su mantel de cuadros debajo de un arce grande. Quiero una gran tajada de melón de la última cosecha del granjero Cliff, dice Tom, haciéndosele la boca agua. Pues yo quiero una porción de pastel de chocolate de Norma y unos cuantos bizcochos recién sacados del horno cubiertos con mermelada. A ver, ¿a alguien le da ganas de seguir leyendo esto? Es insoportable. No, así no se empieza una novela. O sea, tenés que tratar de atraer la atención del lector, ¿no es cierto? Nada más que leer todo esto para llegar a la página donde te aparece la traducción de la letra de una canción de los Beatles. Para eso te compras un cancionero con las letras traducidas, qué sé yo, alguna edición bilingüe, ¿no es cierto? Donde incluso puedas comparar vos la traducción que se haya realizado. Nada, literatura chatarra, merchandising, no sirve para nada. No lo voy a asociar a ese concepto que alguna vez tratamos en este canal de video, lo que tiene que ver con el amparte, que después de todo es un concepto que le pertenece al youtuber Antonio Villagrán, que además me parece que lo viene resignificando, ya no significa, ya no es lo mismo que en sus orígenes, con lo cual prefiero pensar en términos de chatarra comercial. Como existe la comida chatarra, también existe la literatura chatarra y el arte chatarra. Después de todo, el arte es, o debería de ser, alimento para el espíritu, ¿no es cierto? En fin, por lo que dicen las crónicas acerca de esta película en internet,
todo terminó medio siendo un escándalo, fue un fracaso, la crítica la mató a la película por mala, los Beatles se desentendieron de ella. Como perlita de la película, que intentó ser una superproducción, no solamente los tiene a los Bee Gees y a Peter Frampton como protagónicos, pero aparecían otras ilustres figuras de la música rock, ¿no? Como la banda Aerosmith, Earth, Wind and Fire, que era una banda en aquel tiempo muy reconocida, y aparece Alice Cooper, mucho antes de que Axl Rose y Elton John se tomaran de la mano. Alice Cooper comparte una versión del tema Because junto con Bee Gees, que si la encuentran por YouTube, escúchenla, es tremenda. Es muy graciosa, están ahí como los Bee Gees intentando hacer un cover de Because, el tema de los Beatles, tratando de ajustarse a la mayor fidelidad posible, y sobre eso, como sobregrabado, aparece la voz rota de Alice Cooper como en primer plano, rompiendo todo lo que están haciendo los otros tres pobres atrás. En fin, mis queridos, queridas, espero que este video cuando menos les haya divertido. No se olviden de recomendar este canal a sus parientes, amigos y vecinos. Y por de pronto me voy despidiendo de ustedes, como siempre, deseándoles estén pasando un hermoso momento, gratos días y teniendo también, como no, muy gratas lecturas. Hasta pronto.